¿Quieres saber cómo será el fin del mundo? ¿Quieres saber cuándo es el arrebatamiento? ¿Quieres saber qué es la gran tribulación? ¿Quieres saber acerca del fin de los tiempos? Bienvenido a conocer las señales de su venida, junto al pastor Isaac Aliaga. ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida. Vamos a continuar con la serie. Hoy vamos a continuar por el siguiente capítulo, que es el capítulo 7, en el cual vamos a hablar acerca de la mujer en el desierto. Vamos a hablar de la mujer encinta. Vamos a hablar esencialmente todo el capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a explicar esta visión. Vamos a compartir la revelación. De ahora en adelante entramos derechamente a conocer las cosas un poco más complejas, un poco más difíciles. Inclusive ya desde el capítulo anterior, desde que hablamos acerca de los dos testigos, ya empezamos a hablar de cosas más profundas. Incluso yo diría ya desde el capítulo en que hablamos acerca del ángel, de ahí en adelante empezaremos a hablar cosas más profundas, cosas que requieren un poco más de concentración, cosas que quieren un poco más incluso de revelación. Y estamos para compartir esta enseñanza, para compartir esta palabra, todo lo necesario acerca de la venida del Señor, acerca de las cosas del fin. Yo como mensajero del Señor, como un atalaya, como un vigía, puedo ver que todas las cosas del fin se acercan muy pronto. Y mi deber es poder anunciar las cosas que nos dice el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis nos revela. La palabra Apocalipsis significa revelación en griego. Por lo tanto, cuando vamos al libro de Apocalipsis, vamos al libro de la revelación. ¿Por revelación de qué? Primeramente la revelación de Jesucristo. Así comienza el libro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus siervos acerca de las cosas que deben suceder pronto. O sea, es una revelación de Dios, de Cristo Jesús, acerca de las cosas del fin. ¿Qué es Apocalipsis? Es la revelación de las cosas del fin. Esencialmente es la escatología. Si hablamos en términos teológicos, es la escatología, las señales del fin, los acontecimientos del fin de los tiempos se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y como ya hemos explicado, como te he explicado, que el libro de Apocalipsis está segmentado a través de séptimos, lo hemos dicho varias veces. El libro de Génesis nos relata que Dios hizo todo en 7 días y al séptimo descansó. Y Apocalipsis está lleno del número 7. Están las 7 iglesias, están los 7 sellos, están las 7 trompetas, las 7 copas. Y cuando Dios nos señala acerca de que las cosas están separadas en séptimos, nos está hablando acerca de que Él va a trabajar por ciclos. Y que en el séptimo Él descansa, como Él dijo acerca del día de reposo. 6 días trabajarás, más el séptimo será de Jehová, santo, agradable para Él, apartado para Él, porque Dios descansa en séptimos. Inclusive la semana nos señala eso, que la semana no tiene 14 días, la semana no tiene 18 días, la semana tiene 7 días. Y en el séptimo hay un reinicio y se vuelve a comenzar en el octavo. ¿Me puedes entender? Por lo tanto, cuando Dios nos señala, acá Apocalipsis nos señala que Dios está trabajando por ciclos y que cada vez que termina un ciclo comienza uno nuevo. Dios no mezcla las cosas. Muchos dicen que las trompetas es lo mismo que los sellos y que las copas y que es todo lo mismo pero en sentido distinto y que revelan diferentes cosas. No, mi hermano. Dios no mezcla las cosas. A Dios no le gustan las mezclas. Cuando Él quiere dejarte claro algo, te lo segmenta, te lo separa. Por ejemplo, tenemos muchos libros del Antiguo Testamento. ¿Pudo Dios habernos dejado un solo libro que nos relatara una historia lineal todo el tiempo? Sin embargo, tenemos diferentes libros, diferentes profetas que nos señalaban distintas cosas acerca primero para el trato para Israel, para corregir, para enseñar a Israel, y que también nos hablan acerca de la venida del Señor y de su primera manifestación en la tierra de Israel. O sea, tenemos muchas cosas, tenemos mucha información, la cual está segmentada por porciones. Tenemos la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de José, la historia de David, y tenemos todo segmentado porque a Dios no le gusta mezclar las cosas.
Somos nosotros los que mixturamos y mezclamos todas las cosas, pero Dios no funciona así. Dios es ordenado. El diablo es desordenado, nuestra carne se desordena, pero Dios, el Espíritu de Dios, no se desordena. Siempre Él ordena nuestras vidas. Es así como Él funciona. Yo te lo dije la otra vez, que Dios, así como Él opera en nuestras vidas, como Él se revela en nuestras vidas, lo que Él hace en nuestras vidas, es la misma forma como Él decidió diseñar las Escrituras. Él las diseñó ordenadas, perfectas, que no hay contradicción en ellas, no hay ningún error en ellas. Si la miramos desde el punto de vista espiritual, no hay contradicción en lo espiritual. Que los hombres quieran buscarle errores, quieran buscar contradecir cosas, es porque no tienen el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor siempre nos va a hablar lo que en espíritu dice la Escritura, no lo que nos dice letra a letra. Porque, por ejemplo, tú dices, yo me voy a hacer un tatuaje, voy a fumar, total, eso no sale en la Biblia. Y hay muchas cosas, por ejemplo, el Internet no sale aquí en la Biblia. Pero sin embargo, ¿quién nos ordena acerca del tatuarse, del fumar, o del beber, o del Internet, o de ir al gimnasio, o jugar fútbol? Esas cosas no salen aquí. Solo se deben entender en el espíritu. Tenemos que entender el espíritu de la Escritura. ¿Qué es lo que la Escritura te quiere decir? No textual, porque si no tendríamos un libro así gigante, un libro de 1 millón de páginas para cada cosa que hacemos en nuestra vida. Y no funciona así. Las cosas se entienden en el Espíritu. El Espíritu Santo nos tiene que revelar el deseo de Dios y cómo Él es en la Escritura y cómo Él se ha revelado en nuestra vida. Dios, cómo se ha revelado en tu vida, tienes que encontrarlo aquí, porque es el mismo Dios, es el mismo Señor, no es otro. Lo dije la otra vez. El Señor es que aparece en los Evangelios, en Mateo, en Juan, es el mismo que me aparece en Apocalipsis. Es el mismo, solo que me revela otra forma. Tiene otra forma de revelarse y de manifestarse, pero en esencia es el mismo. Su carácter no cambia, su propósito no cambia, sus enseñanzas no cambian y nada de él cambia, porque lo espiritual no tiene variedad, no tiene variación, como dice la Escritura. Que en él no hay sombra de variación, que significa que él no cambia ni va a cambiar nunca. Él es el mismo. ¿Me puedes entender? Por lo tanto, cuando uno va a las Escrituras y a Apocalipsis, uno tiene que entender dónde está Dios, su propósito, su corazón, cómo Él operó. El mismo que operó en el Antiguo Testamento opera también aquí. El mismo Dios que operó en los Evangelios tiene que operar también en el Apocalipsis y hasta el tiempo del fin, porque el Señor no puede cambiar. La Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y de por los siglos de los siglos. Como Él hizo ayer, Él hará hoy y hará mañana. Él no puede cambiar. En Él no existe el tiempo. ¿Amén? Bien, vamos ahora a poder compartir acerca del capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a hablar de la mujer del dragón o de la mujer encinta. Y tenemos que saber que cuando los 2 testigos ya han culminado su ministerio, que hablamos la otra vez bastante acerca de ello, recuerden que el ministerio de los 2 testigos, de los 2 olivos, era predicar esencialmente y hacer señales al mundo. Primeramente a Israel, porque ahora vamos a llegar a Israel, y también para todo el mundo que no se fue con el Señor. Las vírgenes insensatas que no se fueron con el marido, que no tenían sus lámparas llenas de aceite, aquellas mujeres que no se prepararon espiritualmente para irse con el esposo. Entonces, esa gente quedó allí y aparecen los 2 testigos para otra vez profetizar sobre lenguas, pueblos y reyes. Dice el ángel a Juan, profetiza sobre ellos otra vez. Y aparecen los 2 testigos para preparar ahora la escena, para que Cristo ahora aparezca en el corazón de cada uno de estos creyentes. Y es lo que vamos a ver ahora. Es algo muy hermoso. Por lo tanto, tenemos que saber que dijimos que comenzó un conteo de 3 años y medio, un conteo de 7 años. Y estos 7 años están divididos en 2 mitades. 3 años y medio del testimonio de los 2 testigos y los otros 7 años del convertimiento ahora de Israel y de todas las demás naciones que tienen que esperar hasta que Cristo aparezca, porque aún no ha sonado la 7ª trompeta. Todavía estamos en la 6ª. Si vamos realizando un repaso de las trompetas, llegamos hasta la 6ª trompeta, porque aún la 7ª no ha sonado. Recuerden que el ángel dijo que cuando sonara la 7ª trompeta, el misterio de Dios se consumaría. Y aún vemos que aquí hay una mujer en el desierto y siguen pasando cosas.
Por lo tanto, aún no ha sonado la séptima trompeta, aunque la escritura en el capítulo 11 ya la describe. Siguen pasando cosas en los capítulos que continúan en el Apocalipsis. Por lo tanto, lo que sucede aquí es que nos quiere relatar primero la séptima trompeta, que es lo que sucede en ella, para luego retroceder el tiempo y contarnos también qué más cosas pasaban durante ese periodo. El capítulo 11, 12, 13 y 14 de Apocalipsis corresponden también al periodo de las trompetas. Corresponden en ese tiempo, corresponden en ese margen de tiempo. Recuerden que primero están las 7 iglesias, que es el capítulo 1 y 2 y 3 de Apocalipsis. Luego está el periodo de los sellos, que es el capítulo 4 y 5 y 6 y 7 de Apocalipsis. El periodo de las trompetas es el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. El capítulo 10 relata al ángel, que desde ahí ya comienza a relatar las cosas en retroceso. Comienza otra vez a repetir, empieza a retroceder el tiempo, que es el mismo periodo de las trompetas. El capítulo 10, 11, 12, 13 y 14 de Apocalipsis es también en el mismo tiempo de Apocalipsis 8 y 9. ¿Me puedes entender para que tengas claro esa parte? Por lo tanto, como aún no ha sonado la séptima trompeta, porque ese es el final, donde aparece Cristo Jesús en el mundo entero, hace su manifestación oficial en Israel y para todo el mundo que no se fue con el Señor en la primera oportunidad. Entonces pasa esto. Los dos testigos ya terminaron su labor de 3 años y medio a Israel y al mundo entero, y ahora faltan otros 3 años y medio que tiene que completarse para que sea la obra terminada en séptimos. Hay unos 7 años de lapso de tiempo. La mitad de los dos testigos, en la predicación y testimonio de ellos, y segundo, el convertimiento primeramente de Israel y de todo el mundo que se quedó aquí. ¿Me puedes entender? O de los creyentes que se quedaron acá. Entonces, ahí están los 7 años, digamos, de alguna manera podríamos aplicar lo que es la semana 70, que habló el profeta Daniel, que hay una semana pendiente. Sin embargo, cuando terminemos de explicar esto, hablaremos acerca del libro de Daniel. Hoy hablaremos un poco de ello. Pero la semana 70 ya tuvo cumplimiento proféticamente. Recuerden que Jesús, su ministerio duró 3 años y medio. ¿Por qué no duró 7 años en el ministerio de Jesús? ¿Por qué 3 años y medio? ¿Pudo haber durado 7 años su ministerio? Claro. Pero según la fuente bíblica y según los comentarios y según lo que se cree y según lo que sabemos que Jesús duró 3 años y medio con los discípulos. ¿Por qué no 7? ¿Qué pasó? ¿Será que Jesús completó la mitad de otra cosa? ¿Acaso el Padre diseñó solamente que Jesús ministrara solamente 3 años y medio por alguna razón? Claro que sí. Hay que preguntarse por qué Dios jamás deja algo inconcluso. Yo lo dije. Incluso Pablo dice, el que comenzó la buena obra en vosotros será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. Porque allá termina todo en el día de Jesucristo, que es la séptima trompeta. ¿Qué pasó? Tenemos que saber que la semana 70 se cumplió en Jesucristo. Él culminó la semana 70. Al final cuando terminemos de hablar de Apocalipsis, hablaremos, yo creo, en lo posible de todo el libro de Daniel, para que podamos entender en qué consiste el libro de Daniel y cómo se debe interpretar el libro. Porque no podemos nosotros ajustar la profecía de Daniel directamente a Apocalipsis, porque los eventos históricos son distintos. Se parecen, son figuras, pero no es la totalidad de la revelación. Porque hay muchas cosas en el libro de Daniel que hay que entenderlas mirando Apocalipsis. Pero hay muchas cosas que no tienen sentido, muchas cosas que no cuadran. Por ejemplo, cuando habla acerca de que vendrá el rey del norte y va a hacer un pacto con muchos y a la mitad de la semana dice, romperá el pacto y empezará a atacar y empezará a hacer de las suyas y pondrá la abominación desoladora que aparece en el libro de Daniel. Pero eso tiene relevancia. El rey del norte, que habla el libro de Daniel, también es un tipo acerca del anticristo. Pero el rey del norte era un rey seleucida, era un rey griego, que es un tipo del anticristo, que fue el que puso la abominación desoladora en el templo de Israel, en el templo de los judíos. Y él es un tipo del anticristo. Pero no es en sí misma el libro de Daniel una forma para poder regirnos acerca del final de los tiempos. Aunque luego aparece el ángel y le dice a Daniel, la profecía que te estoy dando no es para pronto, sino para los tiempos finales.
Tenemos que entender que esa profecía se debe entender espiritualmente y no al pie de la letra. Porque, por ejemplo, Daniel 11 relata la historia acerca del rey del norte y acerca del rey del sur. Y son dos reyes que tienen conflicto. Pero es el rey del norte el que prevalece y el que pone la abominación desoladora. Es el que, ¿y qué significa eso? Fue el rey que puso sacrificios de animales impuros dentro del tabernáculo y levantó una imagen al dios Zeus para que se adorase dentro del tabernáculo de Jehová o en el templo de Jehová. ¿Me puedes entender? Entonces, lo que pasó en el antiguo Israel, allá en Babilonia, donde sucedió este acontecimiento, donde Antíoco IV Epífanes hace esa abominación desoladora, se va a replicar otra vez en el futuro, pero no exactamente calcada la historia. Se parece, es sombra y figura de lo que hará el anticristo en el futuro. Así se entiende Daniel. No podemos entender el libro de Daniel como un margen para guiarnos completamente, porque si así lo hacemos así, no calza con muchas cosas de Apocalipsis. Apocalipsis es la forma central en la cual debemos entender las cosas del fin, no el libro de Daniel, porque el libro de Daniel, aunque es profético, también señala las cosas para el tiempo donde vivió el profeta Daniel. Por ejemplo, el ángel entrega muchas visiones, por ejemplo, a Daniel acerca del macho cabrío y el carnero. Esa visión que tiene Daniel era para los reyes del tiempo de los griegos. No podemos aplicar esa figura para el tiempo del fin. ¿Me puedes entender? Son profecías que sucedieron para ese tiempo, para que podamos encontrar veracidad en las escrituras y saber que lo que Dios anticipa sí sucedió como Dios dijo que iba a suceder. ¿Me puedes entender? Solo que cuando vamos a mirar ahora el futuro, tenemos que ver que las cosas que sucedieron en el pasado son sombra y figura de lo que iba a suceder en el tiempo final. Es un poco lo que sucede también con Jesús y el tabernáculo. Todo eso, la ley misma, era sombra y figura acerca de lo que después se iba a manifestar en Jesucristo. Se parece, tiene muchas similitudes, pero no eran la realidad de las cosas, sino sombra y figura de lo que iba a después ser en Jesucristo. ¿Me puedes entender? Por lo tanto, lo que sucedió en la historia que se relata en el libro de Daniel, también son cosas que se parecen a las del futuro, pero no exactamente calcadas, son sombra y figura. Por ejemplo, tenemos la figura de Nabucodonosor. Nabucodonosor representa en muchos aspectos al anticristo. Por ejemplo, Nabucodonosor era altivo, Nabucodonosor se creía el gran emperador de todo el mundo y lo fue, ¿cierto? Y lo fue. El imperio babilónico fue uno de los imperios más prominentes de toda la historia y Nabucodonosor fue el que lideró ese imperio. Por lo tanto, cuando vemos esa figura del Nabucodonosor, vemos que él se convirtió en una bestia y fue como una bestia del campo. Y luego en Apocalipsis nos trata exactamente lo mismo, que el anticristo es mirado como una bestia. Él es la bestia. Es altiva, es blasfema, tal cual como lo fue Nabucodonosor. Pero no podemos decir que el anticristo será exactamente calcado como Nabucodonosor. Nabucodonosor, Antíoco IV Epífanes y todos los anticristos que se han levantado durante este tiempo son sombra del que realmente va a ser después el verdadero anticristo. Es para que tengamos una imagen, tengamos una forma de poder anticiparnos a lo que más se parece a. ¿Me puedes entender? No es la esencia misma, sino la sombra de lo que va a ser después el anticristo. Así funciona. Antíoco IV Epífanes, el rey Seleucida o el rey del norte, según Daniel 11, fue el rey que puso la abominación desoladora en el templo de Jehová. Y el anticristo va a hacer lo mismo, solo que él mismo se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Antíoco IV Epífanes, él puso la estatua de Zeus y hizo sacrificios de animales impuros. Y él hizo eso y cometió gran maldad en el templo de Jehová. Fue algo realmente desastroso. Pero ahora el anticristo va a hacer lo mismo que pero él ya no va a hacer nada, sino que él va a decir dentro del templo, adórenme a mí. Lo que hizo Antíoco IV Epífanes se va a replicar en la figura del anticristo, la misma abominación desoladora, solo que ahora él la cumple todavía más grave, mucho más dañina, mucho más pecadora, mucho más, digamos, con maldad. Él ya no va a querer nada, sino que adórenme a mí. Él ya no va a levantar ninguna estatua a Zeus ni a ningún otro dios, sino que él va a decir, adórenme a mí. ¿Me puedes entender? Tenemos que entender que las cosas del pasado son sombra y figura de las que van a venir
para el tiempo futuro. Así se debe entender el libro de Daniel. Y más adelante vamos a tocar un poco acerca del libro de Daniel para que tengamos claridad cómo eso debe calzar ahora con Apocalipsis. Espero que tú me puedas entender. Sé que esto podría ser un poco confuso y un poco, digamos, profundo, tal vez enredado de entender, pero trato de hacerlo de la manera más compacta y sencilla y más fácil posible de entender para que tú tengas claridad acerca de las cosas del fin, para que no estemos ignorantes, para que no mezclemos las cosas, para que todo salga con claridad y con fluidez como Dios quiere que sean reveladas las cosas. Vamos ahora al capítulo 12 de Apocalipsis y vamos a leer el capítulo 2 entero y vamos a interpretar estas visiones y cómo funcionan. Te lo dije, tenemos entonces los 3 años y medio de los dos testigos que profetizan y que no se acaba su ministerio hasta que aparece el anticristo y los mata. La bestia que sale del abismo es aquella que los mata y nadie puede hacerles daño sino hasta cuando terminen sus 3 años y medio. Ahora comenzarán otros 3 años y medio, que es lo que vamos a ver ahora. Apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró al frente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Atención, entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, ¿qué pasó aquí? Tenemos grandes cosas, tenemos grandes sucesos, tenemos grandes, digamos, maneras de poder entender esto. Hay muchas cosas que explicar, pero no tan difíciles de entender. Atención. Dice así, que hay una mujer que está encinta, una mujer embarazada, que estaba vestida del sol, en su cabeza 12 estrellas, y dice que ella estaba parada sobre la luna, ¿no? Clamaba con dolores de parto. ¿Cuál es esta mujer? Esta mujer representa a Israel. La mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y en su cabeza 12 estrellas o 12 estrellas. Eso es lo que dice, ¿no? Las 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel
El sol representa a Jacob, la luna representa a Raquel. Puedes entender que fue la que dieron luz a la tribu, a las tribus de Israel. Para entender esto tienes que leer el sueño de José. Eso está en el capítulo 37 de Génesis. José tiene un sueño donde él ve dos estrellas y el sol y la luna se postraban a sus pies. Y ese sueño tuvo cumplimiento después cuando José llega y es gobernador luego de todo Egipto. Por lo tanto, las dos estrellas representan a los dos hermanos, a los 12 hijos de Jacob, y Jacob representa al sol y la mujer, la esposa, representa a la luna. Vemos que esta mujer está completamente vestida de las señales que tuvo José. Las dos estrellas representan a las 12 tribus de Israel, el sol a Jacob, la luna a Raquel o a Lea, o a las dos en cierto aspecto, porque de Lea viene Jesús. ¿Me puedes entender? Por tanto, la luna representa a Raquel y a Lea en este caso. Bien. Tenemos a esta mujer encinta. ¿Por qué está encinta? ¿Por qué quedó encinta? Eso es clave. ¿Cuándo esta mujer se embarazó? ¿Cuándo se embarazó María? Porque dice que esta mujer dio a luz un hijo varón, el cual regirá con vara de hierro todas las naciones. Y todos sabemos que ese bebé que nació es Jesucristo el Señor, según el Salmo 2, que él regirá con vara de hierro todas las naciones. ¿Cómo se embarazó María? María se embarazó por la palabra que le entregó el ángel mensajero a ella. Salve María, llena de gracia, la sombra del Altísimo te cubrirá. Y María dijo, bueno, si a Dios le plació, aquí está la sierva del Señor. ¿Cómo se embarazó María? ¿Por una relación sexual? No. María se embarazó por escuchar la palabra del ángel. Escuchó la palabra que fue escogida y ella concibió del Espíritu Santo. Y Cristo se formaba en María. Se formaba en María. Mientras que Cristo se formaba en el vientre de María, María se transformaba. Tú puedes leer el cántico luego de María que se parece al cántico de Ana. Aleluya. La historia de Ana está en el capítulo 1 de Primera de Samuel, una historia muy hermosa. ¿Me puedes entender? Por lo tanto, esta mujer que está aquí, que es Israel, se embarazó de Cristo. Pero ¿cómo se embarazó Israel de Cristo? Con los dos testigos que profetizaron. ¿Y qué tenían que profetizar? Tenían que profetizar acerca de Jesucristo, el bendito evangelio de Jesucristo, de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso estaban predicando los testigos. Y cuando Israel escuchó la palabra de los dos testigos, tal cual como María escuchó la palabra del ángel, Israel se embarazó de Cristo. Y ahora Cristo tiene que ser formado en Israel. Pablo dice a los Gálatas, hijitos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo tiene que formarse en mí. Me tengo que embarazar de Cristo, porque cuando Cristo se forma en mi vida, yo me transformo. Mientras más Cristo se forma, yo me transformo. Crezco, me voy pareciendo a Él. Su imagen se perfecciona en mí, porque el propósito de Dios, dentro del gran propósito, dentro del misterio de Dios, mi hermano, porque recuerden que el misterio se cumple en la séptima trompeta. Israel no ha cumplido con el propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es que toda la gente, todos los salvados, tengan la imagen del Hijo, el cual se propuso de reunir todas las cosas en Cristo Jesús y que todos tuvieran la imagen de su Hijo, según Romanos en el capítulo 8, versos 28 y 29. A fin de que todos sean semejantes a su imagen, tengan su imagen. Eso es lo que dice Romanos. Romanos, te lo leo rapidito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dentro del propósito está de que todos tengan la imagen de su Hijo. Por lo tanto, no puede sonar la séptima trompeta, porque ya se cumple el propósito del misterio. Israel todavía no se ha convertido. Pero ahora ya se convirtió, recibió la palabra de parte de los dos testigos, escucharon el mensaje, la palabra es como la semilla que tiene que crecer en nosotros. Israel va a ser una buena tierra y ellos ahora empezarán a formarse en Jesucristo.
y Cristo les nacerá a ellos de una vez por todas. Esta mujer se embarazó por la palabra de los dos testigos. Y esta mujer es Israel. Israel se va a embarazar de Cristo. Y Cristo tiene que ahora ser formado en ello. ¿Cuánto tiempo se forma un discípulo? Un discípulo se forma 3 años y medio, porque eso fue lo que le costó a Jesús formar a sus discípulos. 3 años y medio. Por lo tanto, tenemos los 3 años y medio de los dos testigos y tenemos los otros 3 años y medio acerca de la mujer encinta. ¿Y dónde es el proceso de formación? El proceso de formación de todo discípulo de Jesucristo es el desierto. Cuando Israel salió de Egipto, pasó por el desierto, y el desierto es el lugar donde somos tratados y procesados y formados por Dios. A ese es el desierto. ¿Dónde huye la mujer? Huye al desierto. Dice que se le dieron las 2 alas del gran águila, que es Dios, para volar a ese lugar donde Israel ahora se va a encontrar con Dios y va a tener sustento de Dios, como dice el profeta Oseas, y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Porque cuando Dios nos lleva al desierto, mi hermano, por eso te digo yo que cuando tú ves al Dios en tu vida, como tú lo conoces en tu vida, es el mismo que sale aquí, no es otro. Por lo tanto, Dios no cambia sus patrones, ni sus enseñanzas, ni su forma de formar, digamos, su capa o su forma de enseñanza, o como Él forma a un creyente, no lo va a cambiar. Así como me forma a mí, formará a Israel y a todo creyente. Si es el mismo Padre para todos, ¿le puedes entender? Por lo tanto, cuando Israel reciba la palabra de los testigos, pasará ahora un periodo final de 3 años y medio en el desierto, no en un desierto físico, en un desierto espiritual. Y ahí en este desierto ellos tienen que ser formados por Dios. Y Cristo tiene que ser formado en ellos para que tengan la imagen del Hijo. Para que llegue la séptima trompeta. Por lo tanto, la séptima trompeta no sonará hasta que Israel se convierta a Jesucristo. No puede sonar. Porque la séptima se cumple el plan de Dios, el misterio, el propósito. Se cumple la séptima trompeta. Tiene que Israel volverse al Señor y convertirse al Señor. Pablo dice en Romanos 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces luego vendrá el libertador y todo Israel será salvo. Se van a convertir. Quizás no todos cada uno que tengan nación israelita se van a convertir, porque quizás algunos no sean de la descendencia de Abraham. De eso yo no lo sé, Dios lo sabe. Estoy hablando acerca de en general la nación de Israel tiene que ver al Señor, convertirse al Señor de todo corazón. Y para eso es necesario que Dios la lleve al desierto. No basta solamente con escuchar el mensaje, sino ahora ser formado en el desierto y procesado por Dios. Todo creyente que recibe la palabra y recibe el evangelio es salvo, pero ahora esa semilla de salvación, el gen nuevo, el nuevo nacimiento, ahora tiene que crecer y formarse. ¿Cómo Dios le dice a Nicodemo? Nicodemo, ¿quieres saber cómo funciona el reino? Mira, Nicodemo, lo que tú tienes que hacer es nacer de nuevo. Pero ese nuevo nacimiento es que yo nazca en ti. Tienes que nacer del agua y del espíritu. El hombre nuevo que está aquí es Cristo Jesús, porque tenemos que ser perfeccionados a su imagen. Por lo tanto, Israel tiene que ir al desierto ahora para que su imagen sea formada. Y allí tienes que resistir ellos el desierto, el trato de Dios durante 3 años y medio. Porque una vez terminados los 3 años y medio, aparecerá el Señor y suena la séptima trompeta. Por lo tanto, eso es lo que sucede aquí en la primera parte de esta revelación, de esta visión de la mujer en el desierto, que está encinta. Esta mujer es Israel, según las señales, es Israel. Para que Israel pueda entender que tiene que convertirse al Señor. Ahora, vamos a hablar acerca del dragón, porque hay una lucha. Está la lucha de la mujer y el dragón, y está la lucha del dragón y Miguel. El arcángel Miguel. Qué importante, ¿no? Vamos a hablar de eso ahora. Verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata o rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huye al desierto, que es sustentada por Dios por 1260 días o 3 años y medio.
Que es lo mismo que después tiempo y la mitad de un tiempo es exactamente lo mismo. Ahora, hablemos del dragón. ¿Quién es el dragón escarlata? Muchos dirán China. No añadamos al texto lo que el texto no está diciendo. Tenemos que saber que, como te dije delante, que cada libro está escrito dentro de un contexto. No podemos mezclar las cosas. El contexto en el que está escrito Apocalipsis es el contexto donde está, en el primer siglo, donde el imperio que reinaba era el imperio romano. Ese es el contexto del libro de Apocalipsis. No es el contexto donde reinaba el imperio griego, no es el contexto donde estaban los persas, sino el imperio romano, donde ya habían pasado ya 7 emperadores. Este dragón escarlata tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué representan los cuernos? Más adelante se revela que son los cuernos. Hablemos del dragón. El dragón espiritualmente representa al diablo. En el aspecto espiritual, el dragón es el diablo, pero se manifestaba a través del imperio romano que ya había tenido 7 emperadores. ¿Me puedes entender? Los historiadores dicen que en el contexto en el que fue escrito Apocalipsis fue el emperador Domiciano el que reinaba en este tiempo. Algunos dicen que es Nerón. Indistintamente, tenemos que saber que el imperio romano era el imperio que estaba gobernando y el que hacía guerra contra la iglesia del Señor. Ese es el contexto del libro de Apocalipsis y no tenemos que salirnos de ese contexto. No podemos mezclar las cosas. Recuerden, aunque sucedieron en el tiempo del imperio romano, tenemos que saber que ahora eso está sucediendo ahora en el tiempo futuro, para que sepamos que como fue en el pasado, va a ser aquí. ¿Me puedes entender? Por lo tanto, tenemos que saber que las 7 cabezas representan a 7 emperadores del imperio romano. Los 10 cuernos representan otra cosa. Ahí está la visión futura. 7 emperadores ya han pasado, escúchame esto, pero los 10 cuernos aún no han venido. Los 10 cuernos aparecerán en este tiempo. Las 7 cabezas fueron el imperio romano, el diablo se manifestó a través de ellos, pero ahora la manifestación del diablo será a través de los 10 cuernos. Los 10 cuernos. Espero que me puedas entender, porque cuando lleguemos al capítulo 13 vamos a ver que es el anticristo el que está sentado ahora y el que gobierna sobre los 10 cuernos, que representan a 10 presidentes de naciones. Las 7 cabezas del dragón representan a los 7 emperadores del imperio romano. Para que tú lo puedas entender, el diablo se manifestaba a través de ellos, a través de esa forma, para que tú lo puedas entender. ¿Y qué hace el diablo? Tiene guerra contra la mujer. Entonces vemos que eso es tiempo futuro. El dragón representa al imperio romano, pero espiritualmente o proféticamente representará ahora al diablo en este tiempo que batallará contra Israel. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Juan aquí? Nos está diciendo que así como fue el imperio romano con la iglesia en el contexto de esta profecía, en el tiempo que esta profecía se escribió, será nuevamente así en el tiempo futuro. Así como el imperio romano batallaba contra la iglesia del Señor, ahora el nuevo imperio romano que se levante en este tiempo será como ese tiempo, pero que batallará ahora con Israel. ¿Me puedes entender? La manifestación del diablo que fue en el imperio romano hace 2000 años atrás, durante el primer siglo que se escribió esto, será como aquel tiempo, pero ahora el nuevo imperio romano o el nuevo orden mundial que levante el anticristo batallará como batalló con la iglesia, batallará contra Israel. ¿Me puedes entender? Es como una visión múltiple, es como una visión que nos reflejó el pasado, pero también que nos refleja ahora el futuro. Pero ya no 7 cabezas, sino 10 cuernos. ¿Me puedes entender? Tenemos que separar las cosas en su contexto histórico para que no mezclemos las cosas y para que no digamos que así va a ser. No, todo tiene un contexto. Apocalipsis está descrito para el futuro, pero fue escrito dentro de un contexto que es el contexto del imperio romano que gobernaba el mundo entero. Por lo tanto, así como el imperio romano batalló con la iglesia, batallará ahora con Israel con los 10 cuernos, el dragón escarlata que representa al diablo. ¿Por qué el dragón? Recuerden que
Comenzó como serpiente, pero ahora termina como dragón. Vemos el crecimiento del diablo. O sea, una cosa es la serpiente, que refleja su engaño, pero el dragón representa el dragón representa la ferocidad, representa lo destructor, representa el dragón acá representa la maldad, representa lo grandioso, lo temible, lo monstruoso, representa el dragón aquí. El diablo, Dios representa al diablo ahora de esa manera. Como que la maldad del diablo fue aumentando en escala. Cada vez es más malo el diablo. Así está revelada la visión. Vemos a la mujer encinta, que es Cristo, que ahora Cristo tiene que ser formada en Israel, pero ahora el dragón escarlata se levantará con los 10 cuernos ahora, no con 7 cabezas, con los 10 cuernos, para batallar contra la mujer y vencerla, porque tiene la vida de Cristo ahora en ella. Israel siempre ha estado en guerra humana, guerra terrenal con las demás naciones, con sus naciones vecinas. Siempre, siempre, siempre. No será algo nuevo, pero ahora Israel ya no batallará tanto con una guerra natural, sino más bien con la guerra espiritual en el tiempo del fin. Bien, sigamos avanzando. Vamos ahora al versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Batallaron. Aquí vemos otra cosa clave. Juan ve la señal en el cielo, pero Juan ve una visión, una señal en el cielo. Pero lo que realmente estaba pasando en el cielo era que Miguel estaba peleando contra el diablo y sus ángeles. ¿Me puedes entender? Entonces, Miguel estaba peleando espiritualmente. Israel, en cierto aspecto espiritual, estaba luchando, está reteniendo la palabra de Dios en el desierto. Pero quien batalla espiritualmente contra el diablo es el arcángel Miguel. No sé si tú me puedes entender. Vamos de nuevo. Los 2 olivos profetizan para el mundo y para Israel. Israel se convierte, se va al desierto para que sea sustentada por Dios 3 años y medio. Pero en ese mismo momento estaba Miguel luchando la batalla espiritual contra el dragón. Eso es lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, lo dice, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos el conflicto. Israel tiene que ser paciente y tener paciencia y fe durante este tiempo, mientras que Miguel lucha la batalla espiritual, pelea espiritualmente. Es exactamente lo que pasó en el libro de Daniel. Daniel estaba orando, estaba haciendo un ejercicio espiritual, estaba comunicándose con Dios, y dice que tenía que llegar el ángel Gabriel para darle la comunicación, el mensaje a Daniel acerca de la respuesta por la oración que él estaba haciendo. Pero dice que Gabriel tuvo una lucha espiritual y el príncipe de Persia se lo puso durante 21 días. Y dice que pasados los 21 días vino el arcángel Miguel y le dio victoria al arcángel Gabriel para que llegase el mensaje para el profeta Daniel cuando él estaba orando en la presencia de Dios. ¿Me puedes entender? O sea, mientras que Daniel libraba una batalla aquí, espiritualmente Gabriel estaba sosteniendo otra batalla espiritual hasta que vino Miguel para ayudar a Gabriel para que le diera el mensaje a Daniel. Espero que me puedas entender. Entonces, cuando pasa un conflicto en el aspecto natural, está pasando otro en la esfera celestial. Es lo que pasó aquí. La mujer tiene que resistir. Israel tiene que resistir ahora en la palabra, persistir en la paciencia, mientras que Miguel está teniendo una batalla espiritual contra el diablo y sus ángeles. Es la batalla final del arcángel Miguel contra el diablo. Vamos a Daniel capítulo 12, miren, para que veamos. El ángel, luego que el ángel le entrega la profecía a Daniel, dice: Daniel, tienes que entender que esto que te estoy mostrando ahora no es solamente para este tiempo, sino que es para el tiempo del fin. Daniel entiende, porque Daniel no podía entender la visión. Y varias veces el ángel le dice: Daniel, entiende, y sella el libro porque es para el tiempo del fin. Y en el capítulo 2, en el verso 1, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, hablando a Daniel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo
desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como resplandor en el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como a las estrellas en perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. El ángel le dice, Daniel, miren, tienes que entender que lo que te acabo de mostrar es exactamente como será en el futuro. No es solamente para ahora, es para el tiempo futuro. Y en el tiempo futuro se levantará Miguel. El arcángel Miguel, escúchame mi hermano, es el ángel que Dios ha puesto para proteger a Israel espiritualmente hablando. Mientras que la mujer es sustentada por Dios y huye al desierto, quien sale al enfrentar al dragón en el tiempo del fin ahora será el arcángel Miguel. Es el ángel que defiende a Israel. Es el ángel que Dios puso para que Israel tuviera victoria. Lo tuvo ahora Daniel cuando estaba en Babilonia, hasta que llegó Miguel y ayudó a Gabriel para que le diera el mensaje a Daniel. Y ahora Miguel tiene que enfrentarse con el diablo ahora en el tiempo del fin para defender a Israel. Miguel es el ángel protector de Israel. Recuerdan que no es la primera vez que Miguel y el diablo se enfrentan. No es la primera vez. El arcángel Miguel es un ángel guerrero, es un ángel poderoso, es un ángel que tiene autoridad en el cielo, es un gran ángel de Jehová. Escúchame. Y no es la primera vez que pelean. Recuerden que cuando murió Moisés, Dios mandó a Miguel para custodiar el cuerpo de Moisés. Porque dice que contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Porque según se cree que Moisés fue dedicado a los dioses de Egipto, a los demonios. Pero viene ahora Miguel y contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Dice que ellos discutían y peleaban. Se enfrentaron. Pero ahí Miguel respetó la autoridad del diablo que él tenía. Y le dice, el Señor te reprenda, porque no se atrevió a proferir juicios de maldición contra él, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Ya no es la primera vez, pero ahora, seguramente por instrucción de Dios, por instrucción del Señor, el Señor le dijo, ahora ve a pelear contra el diablo y vénselo y triunfa sobre él. Yo te doy la autoridad. Porque Miguel es un ángel que pelea a favor de Israel. Es un ángel que está a favor de Israel. Es el ángel protector de Israel en el aspecto espiritual. Por lo tanto, mientras que Israel va a ser atribulada por el anticristo y tendrá presión sobre ella y tendrá luchas en el aspecto terrenal, humano, serán oprimidas por el anticristo, por el gobierno del anticristo. El dragón está en el anticristo, la forma, el espíritu del diablo está en el anticristo, porque son exactamente lo mismo. Ellos tendrán que resistir allí durante ese periodo, pero Miguel estará peleando espiritualmente contra el diablo en ese mismo momento. Es lo mismo que pasó mientras que Moisés levantaba las manos, Josué prevalecía. ¿Me puedes entender? Así va a ser en el tiempo del fin. Recuerden que cuando hay un conflicto natural, hay uno espiritual. Si tú ahora, mi hermano, mi hermana, estás pasando por una guerra, por un conflicto con algún familiar, en tu trabajo, en algún vecino, tienes que saber que espiritualmente están pasando cosas. Siempre es así. Cuando los hijos de Dios tenemos guerra en lo natural, es porque espiritualmente hay guerra espiritual. Es porque está sucediendo guerra. Siempre revela eso. Así que, mi hermano, cuando tú estés en una prueba, en una lucha contra algo, en una situación, tienes que saber que espiritualmente Dios está peleando por ti. Y envía ángeles, como dice la canción, para pelear y luchar a tu favor, mi hermano. Tienes que entenderlo así. Dios profetizó y preparó todo para que Israel prevaleciera durante 3 años y medio en el desierto, mientras que Miguel peleará contra el diablo y lo echará, y ya el diablo ya no podrá hacer nada espiritualmente nunca más, porque habrá triunfado Miguel sobre el diablo y sus demonios, sobre sus ángeles, y triunfaron en el tiempo del fin, mi hermano. Este es un mensaje netamente para Israel. El capítulo 2 es un capítulo dedicado para la nación israelita en el tiempo del fin. Israel tendrá que venir a Apocalipsis y empezar a leer esto para que ellos puedan confiar en el Señor en este tiempo. Durante 3 años ellos tienen que ser formados, ser atribulados, ser procesados. Como dice Deuteronomio, léase, mi hermano, Deuteronomio capítulo 8. Porque para esto Jehová te trajo al desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y para que supieras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Jesús se fue al desierto también, mi hermano. Jesús también pasó por el desierto. ¿Y con quién se encontró en el desierto? Con el diablo. Y el Señor triunfó sobre el diablo. Asimismo tiene que ahora Israel prevalecer ahora frente a los ataques espirituales y terrenales del anticristo y espirituales del diablo. Pero en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de tu pueblo, que está de parte de Israel. Y esa es la batalla que librará Miguel en el tiempo del fin sobre el diablo. Y luego que Miguel triunfe sobre el diablo ahora en el tiempo del fin, esto es lo que se dice. Escuche. Entonces hubo una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Fue lanzado. ¿Recuerdan cuando Jesús le dio autoridad a los discípulos para que vayan a sanar y echar fuera demonios? Y los discípulos llegaron felices y contentos diciendo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y ellos empezaron a dar gran reporte. Y Jesús le dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. Así le dice: yo lo veía caer como un rayo. Seguramente mientras ustedes hacían la obra, extendían mi nombre y usaban mi nombre para vencer, yo veía como el diablo era lanzado y yo veía cómo caía. ¿Lo entiendes? Cuando los discípulos peleaban en el aspecto natural, en el nombre del Señor, el diablo estaba siendo sacado, estaba triunfando, el Señor estaba triunfando y el diablo estaba perdiendo. Siempre es igual. Cuando hay una batalla natural, hay un espiritual que se está librando. Siempre es una ley del cielo, mi hermano, para que tú me puedas entender. Así funciona. Cuando pasa algo natural, en lo espiritual están pasando cosas. Y sé que se cantaba: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Cuál es el reino de nuestro Dios? El reino del milenio. Como queriendo decir: ya triunfaste, Miguel, ahora el Señor va a venir. Ahora Él viene a reinar y viene a imponer su reino. Porque ahí está el propósito, el reino del Señor. 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo triunfaron? ¿Cómo va a triunfar Israel? Con la sangre del Cordero. Tienen que ser fuertes y prevalecer en este tiempo, vencer sobre el anticristo. Gloria a Dios. 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Porque cuando el diablo ya sepa que cuando Miguel triunfe sobre él, su tiempo se va a acabar y se va a ir directo al lago de fuego, y su fin es muy pronto, es muy luego. 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. ¿Dónde fue arrojado el diablo? A la tierra, al aspecto natural. ¿Y quién está en el aspecto natural? El anticristo. Recuerden que el diablo es el que opera en el aspecto espiritual, pero el que opera en el aspecto natural es el anticristo. El anticristo, digamos, es la manera del diablo proceder, de manifestarse. El anticristo es el medio por el cual el diablo se manifiesta. Es el anticristo. Es un hombre común, solo que el diablo está en él y opera. Cuando Miguel despoje al diablo del aspecto espiritual y de cómo el diablo gobierna en este mundo espiritualmente hablando, el diablo no tendrá sino la única alternativa para operar, sino a través del anticristo, en el aspecto natural, porque espiritualmente ya perdió. Miguel triunfó, Dios le dio la victoria a Miguel sobre el diablo. Otra vez el diablo perdió. Gloria a Dios. 13. 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Ve, ahora dice serpiente. Al principio decía dragón, ahora serpiente. Atención. A su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca atrás la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos? Yo no guardo mandamientos. Los que guardan los mandamientos es Israel. Ven que aquí, a propósito, nos quiere decir quiénes son los que guardan los mandamientos y ahora sí tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? El testimonio de Jesucristo, dice Apocalipsis capítulo 19. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? El testimonio de Jesucristo. Y ahora ellos tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Me puedes entender?
Ahora lo tienen. Los que guardan los mandamientos son Israel. Y ahora sí tienen el testimonio de Jesucristo. Ya se convirtieron. Y tienen que resistir durante 3 años y medio. Mientras que eso sucede, el anticristo va a tener batalla contra ellas. Ahora expliquemos. Dice que el dragón arrojó río de su boca tras la mujer para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué es lo que siempre sale de la boca del diablo? La serpiente. ¿Cuál es la estrategia común de la serpiente? Vean, se toma la figura de Génesis capítulo 3. La serpiente no habló con Adán. La serpiente habló con la mujer. Aquí el diablo va a ocupar la misma estrategia de siempre. Que se inventa algo nuevo por último. La estrategia del diablo es la mentira. Lo que salió de la boca del dragón, agua como río, para arrastrar a la mujer. Te traigo mis tentaciones, te traigo mis mentiras, te traigo mi seducción. ¿No fue lo que salió de la boca de Dalila para arrastrar a Sansón? Sansón, Sansón, no me amas, Sansón. Tú no me amas. Dime el secreto de tu fuerza, Sansón. Sí, mi amor, yo te amo mucho. Te digo el secreto de mi consagración. Te digo el voto que hice. Y Sansón se dejó arrastrar por la seducción de las palabras que salían de la boca de Dalila. Lo que sale de la boca del diablo no es más que mentira, porque Jesús dijo, el Señor dijo que el diablo es padre de mentira. O sea, el padre de las mentiras, el mentiroso de los mentirosos es el diablo. Lo que querrá hacer el anticristo y el diablo en esta oportunidad sobre Israel serán palabras. Seduce, deja a Dios, abandona eso, ven conmigo, ven para acá, yo te voy a seducir, te voy a hacer pecar, te voy a sacar del desierto. ¿No fue lo que salía de la boca del diablo cuando Jesús estaba en el desierto? Todo esto te daré si postrado me adorares. Convierte estas piedras en pan. Y manipulaba con la escritura a Jesús. Y Jesús no hizo caso de nada de lo que el diablo le dijo. Nada. Triunfó sobre sus mentiras, sobre sus tentaciones. Escúchame, lo que va a ofrecer el anticristo y el diablo a Israel en este tiempo serán tentaciones para que dejen a Cristo. Lo que sale de la boca del diablo son mentiras. Seguramente el anticristo va a venir sobre Israel y va a querer librarles del tormento o de la prueba que ellos estén pasando en el desierto y les va a decir, salgan de esto. Si ustedes vienen conmigo, yo los voy a librar del desierto, los voy a librar de este problema. Ustedes van a ser para mí como una esposa y yo los voy a cuidar. Le va a decir Israel, vengan conmigo y yo les voy a dar la libertad. Vengan, a ustedes no los voy a oprimir como oprimo a todo el mundo porque el anticristo es un opresor. Va a ser el emperador del mundo entero en el tiempo del fin. Y seguramente le va a decir a Israel, vengan conmigo y no tendrán opresión alguna. Se les va a ir esta lucha que están sosteniendo ustedes ahora. Porque así será el anticristo. El anticristo es mentiroso porque el diablo es mentiroso. A esta altura, el anticristo ya estará posicionado en el mundo entero. Los 10 cuernos del dragón, recuerden, los 10 cuernos ya le habrán dado la autoridad al anticristo para que gobierne el mundo entero. Ya le habrán dado su autoridad. Lo dice después en el capítulo 13. Vamos a ver en el capítulo que sigue, vamos a hablar netamente del anticristo y del imperio del anticristo en el próximo capítulo. No te lo pierdas, mi hermano. No te lo pierdas. Porque lo que va a suceder próximamente en este mundo, vamos a ver al anticristo apareciendo al mundo y va a empezar a organizar su imperio mundial. Y su imperio se llama el nuevo orden mundial. Él será el comandante, él será la cabeza principal, el cuerno pequeño que nos dice el profeta Daniel allá en el libro de Daniel. Es el cuerno pequeño que se levanta y habla blasfemias. Será el anticristo. Próximo capítulo hablaremos del anticristo. Ya sabemos ahora que tenemos 7 años. Los 7 años primeros, 3 años y medio de los 7 años son el ministerio de los 2 testigos, los 2 profetas que profetizan para Israel y para el mundo entero. Y tenemos los otros 3 años y medio donde Israel tiene que resistir toda tentación del diablo en el desierto, donde tiene que resistir. Lo glorioso es que Israel vence. Porque el pasaje en el versículo 10
Ya nos dicen que ya vencieron, que ya triunfaron. El verso 11, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero. En otras palabras, no se dejarán tentar por el anticristo. Toda tentación que sea, que ellos saquen de su boca, dice que la tierra tragó el río, tragó la tentación, no fructificó. Las mentiras del diablo no van a fructificar sobre Israel y sobre el mundo entero, no van a fructificar. Ellos tienen que resistir hasta el último. Soporta la aflicción hasta que yo venga. Soporta la aflicción, Israel, sopórtala. Soporta Israel, soporten las demás naciones, soporten hasta que yo venga, porque ya Cristo viene pronto. Lo que Dios está haciendo es formar su imagen. Tiene que formarlos a fuego, tienen que edificar. ¿Cómo van a sobreedificar con heno, con hojarasca, con piedras preciosas? ¿Cómo van a edificar sus vidas? Cristo tiene que ser formado en sus vidas. Como se nos dijo aquí a nosotros ayer en la reunión, que el desierto es la universidad de Dios. Es donde nos graduamos. El desierto es donde nos graduamos espiritualmente. Israel se va a ir al desierto espiritualmente para graduarse y tener la imagen de Cristo Jesús, para que ellos puedan triunfar en ese tiempo. 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y es aquí donde Israel tiene que resistir. Tiene que resistir hasta que el Señor aparezca. Cuando los 3 años y medio terminen, sonará la 7ª trompeta y aparecerá el Señor Jesús sobre un caballo blanco para salvar a Israel. Y con él cientos de millares vienen ahora a triunfar sobre Israel. ¿Me puedes entender? El próximo capítulo hablaremos acerca del anticristo, el imperio del anticristo, y hablaremos también del falso profeta, para que no te lo pierdas. Prepárate, mi hermano, prepárate, mi hermana. Sigamos avanzando en el propósito de Dios. Sigamos avanzando y seguir perseverando hasta que Cristo venga pronto. El próximo capítulo hablaremos del anticristo y esta figura central del tiempo y del fin, y cómo poder identificarla todavía más claramente cuando se empiece a manifestar, mi hermano. Yo no sé cuándo esto va a suceder, pero mi espíritu y mi corazón tengo un sentir de que el fin se acerca, de que las cosas del fin se están preparando, todo se prepara para que los acontecimientos finales lleguen. El próximo capítulo haremos acerca especialmente un capítulo dedicado para hablar del anticristo y su gobierno y del falso profeta, para que no te lo pierdas. Cosas que cuando él aparezca al escenario mundial, que es la primera señal de la venida del Señor, cuando él aparezca al mundo, digamos, ese es el mentiroso, ese es el inicuo, el hijo de perdición. Ya sé quién es, ya sé lo que va a hacer. Prepárate, mi hermano, Cristo viene pronto. Y si esto te da miedo, me alegro que te dé miedo, para que te conviertas incluso hasta por el miedo. Yo no quiero que te quedes aquí. Si tú dices, este hermano lo único que quiere es que yo me dé miedo, entiendo, no es en mi espíritu, pero si eso te produce miedo, qué bueno. Conviértete a Jesucristo. Deja tu vida pecaminosa, ven a Jesucristo, conviértate y deja que Él te proteja en el tiempo del fin. Da frutos dignos de arrepentimiento. Ve a buscar aceite del Espíritu Santo para que cuando el Señor venga te halle con aceite en tu lámpara. Bienaventurado el siervo al cual Él le haya haciendo así, trabajando en su obra, produciendo los talentos, porque Él arreglará las cuentas contigo. Él no pondrá 5 personas juntas para arreglar las cuentas. No, a cada uno se le da una entrevista personalizada y tendremos que dar cuenta. Prepárate, mi hermano, prepárate, mi hermana. Cristo viene pronto. Alégrate, tierra, alégrate, cielo. Jesucristo viene pronto, mi hermano. Espero que esto te haya podido quedar claro. Ojalá te haya podido quedar claro. En el próximo capítulo hablaremos del capítulo 13 de Apocalipsis y luego el 14, que es la 7ª trompeta. Que Dios te bendiga, mi hermano, y Dios te bendiga, mi hermana. Muchas bendiciones para tu vida.